Jorge, de este conflicto del campo, ¿no?, que se originó allá hace unos Sí. cuantos meses, ¿no?, con todo este tema de las hojas, justamente, que es de donde comenzamos la charla, del tema de las hojas, de las retenciones. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo opino que desde el primer momento tuve la intuición de que era un circo y de que ambos sectores estaban peleando detrás de algún objetivo secundario, que no se decía, que no se nos decía toda la verdad, que los discursos estaban inadecuados a la realidad, o sea, y que estaban ocupando discursos ajenos, nada más que para confrontar, y que se estaban construyendo los unos a los otros como enemigos, ¿se entiende? O sea, cuando el gobierno acusa al campo de oligarquía vacuna, lo está construyendo. Cuando está construyendo como líder a Cobos, cuando todo el mundo sabe Cobos, escuchame, no puede ser líder de nada, no podría ser intendente, realmente, no le da. Estamos inventando a un líder a la medida, es un líder como para ganarle. Lo está construyendo. Un superhéroe en este caso, ¿no? El pobre, ¿cómo se llama? El De Angelis no puede ser un líder, ¿entendés? Lo están construyendo. Es un pobre tipo. Cuando el campo saca un discurso y lo acusa al presidente de montonero, de terrorismo, está construyendo un discurso también. ¿Cómo se comprende? Bueno, el tema es que no nos quedó muy claro. En ese momento nosotros descubrimos que el senador Urquía había modificado una ley y que se estaba quedando, nosotros calculábamos cerca de 2.000 millones de dólares, que era lo que estaban ganando con la diferencia de las retenciones. O sea, sobre este discurso se basa Lozano y otra gente para hacer la presentación que hizo, ¿no? Ese dinero todavía no volvió, se comprobó que era real. Los senadores y los diputados por unanimidad formaron una comisión para investigar a Urquía y Cargill, los exportadores, y todavía los exportadores no devolvieron ese dinero, ¿entendés? Porque aquí el que cobra la retención es el exportador, no es el Estado. Pero el Estado había cambiado las retenciones y se quedaban con la diferencia. Una monstruosidad. O sea, y el campo no decía nada. ¿Comprendes? Pero además, ¿de qué estamos hablando? Las retenciones sería un dinero que a vos te sacan y después te devuelven. Las retenciones no se devuelven. En realidad es un derecho a la exportación. Entonces lo que nosotros nos preguntamos a propósito ahora de la sequía y de que habría que ayudar al campo, ¿por qué definitivamente no se le cobra, no paga el derecho de exportación el exportador? Claro. ¿Por qué el productor deja que el exportador, cuando le compra el producto, le fija el derecho a la exportación? Es absolutamente ilegal. El Estado lo permite, pero el productor también se deja robar. Cuando yo planteé esto una vez en la Universidad de Córdoba, que había productores, me dijeron, ¿sabe lo que pasa, Rulli? Que Cristina o Kirchner pasan y yo con el cerealero tengo que seguir laburando. Mirá vos, pero eso es cobardía. Sí, totalmente. Entonces, ¿es derecho a la exportación o no? ¿Por qué lo paga el productor? ¿Y por qué la harina que nosotros comemos también paga la retención y el derecho a la exportación? ¿Cómo puede ser? Y lo que va al mercado interno también paga ¿comprendes? Es una locura esto. Totalmente. Jorge, entonces, sí, hay un tema, sí, para terminar. No, quiero que me cuentes qué más temas acaba vas de a salir tocar un libro, acaba de salir un libro que nos da la razón. A ver. Que es La mafia judía de Spolansky. Este libro está siendo sacado de las librerías por algunos grupos judíos que no quieren que esto se sepa. Es un libro escrito por un judío sobre otros judíos. Este que está en la tapa es Eduardo Elstein, que es amigo de la presidenta, es el que le prestaba la oficina de Puerto Madero, es el dueño de todo Puerto Madero, es el que le prestaba la oficina a Néstor Kirchner durante, los últimos tiempos. Bueno, fíjate vos, acá él conoce del tema, porque tuvo muchos debates con este Elstein. Aquí, en este subtítulo que te estoy mostrando, dice la mafia Elstein, Mindling, que era su socio, y la crisis del campo. Entonces, él acá dice, en el mes de enero del 2008, Eduardo Sergio Elstein se entrevistó, lejos de los despachos oficiales, con Martín Lustó, ministro de Economía, y le sugirió elevar las retenciones. Ahora, acá dice, Elstein es influyente sobre las 4 organizaciones ruralistas, especialmente sobre la sociedad rural. Además le prestaba el despacho a Néstor Kirchner. O sea que él jugó a 3 bandas.
O sea, sociedad rural estamos hablando en ese momento que estaba Luciano Míguez. Sí, claro. Pero Elstein, como tiene 10 veces más vacas que la sociedad rural y tiene 100 veces más campo, porque dicen que tiene 400.000 hectáreas, entonces tiene una enorme influencia sobre Míguez. Seguramente a Míguez le decía, no abandonen la ruta, sigan la pelea. A Lustó le decía, elevar las retenciones. A Kirchner, porque él se entrevista cuando Cristina Fernández no quiere recibir a la mesa de enlace, ¿te acuerdas que estaba todo el mundo esperando que pasara algo? Sí. Él estuvo 3 horas con Cristina Elstein. Entonces a Cristina le decía, no negocies. ¿Comprendes? O sea que este es el que maneja los piolines. Y somos como un guiñol, un teatro de títeres. Entonces, él dice, la larga huelga agraria produjo desabastecimiento y a la vez un tremendo desprestigio del gobierno, pero los grandes cerealistas silenciosamente siguieron ganando dinero y consolidaron su expansión en todo el Mercosur. A ver, por acá él cuenta cómo trajeron, cuando los camiones no llegaban al puerto, los camiones de soja, compraron 4 millones de toneladas de soja desde el Paraguay. Y los molinos del río Paraná siguieron trabajando como siempre. Gracias al paro agrario, ellos entonces ahora se expandieron y están comprando tierras, mirá. Dice, siempre que dice Federación Agraria. Claro, lo obtenido como ganancia extraordinaria con la crisis lo utilizará Elstein para extender sus latifundios en Goiás y en el Mato Grosso. Lo mismo Grobo Patel, que es el otro sojero. Ellos no perdieron un peso. O sea, mientras la mesa de enlace se peleaba con el gobierno, ellos hicieron enormes negocios. ¿Quiénes perdieron? Perdió el gobierno porque se desgastó. Se le abrió Solá, tiene un montón de problemas. Reutemann no quiere jugar el juego de Kirchner, o sea, el gobierno salió mal. La mesa de enlace también, porque toda esa masa de pequeños rentistas ojeros de la Federación Agraria quedaron re mal. Y se quedaron ahora que no saben a dónde volver, porque en el campo, ya no viven en el campo, viven en la ciudad, no tienen alambrados, no tienen, el suelo perdió la riqueza que tenía, porque el pool de siembra se lo llevó, se llevó la riqueza, el fósforo, los nutrientes, ¿no? Ellos perdieron los hábitos de trabajo, van a tener que malvender su campo a corto plazo. Es la gente que está protestando ahora. Sí, realmente perdieron todos. Se quedan nuevamente volviendo. ¿Quién ganó? Ganó la mafia judía. Bueno, a mí me parece que entender esto, entender la política así, es algo que deberíamos hacer los argentinos. Porque hubo una época en que nosotros hablábamos el lenguaje, ¿te acuerdas? Scalabrini Ortiz decía, mira, si los economistas te explican una vez y no entendés, te explican 2 veces la economía del país y no la entendés, a la tercera te están cagando. Así decía tal cual, claro, porque te están engañando, claro. Hay que entender de política, incluso sin tomar partido, porque yo no tengo partido, pero hay que entender de política. Y hay que entender también, incluso entender el código de los líderes, porque los líderes, hoy uno dice son unos oportunistas, ¿no? Es el código de la política de hoy, ¿viste? Que te vas aliando con esto, vos te guías por la... ¿cómo se llama esto? La estadística, no, los estudios de opinión. Pero bueno, nosotros aportamos también, ¿sí o no? Pero esto no pasaba antes, Jorge. ¿Te acordás que antes un partido era un partido? Claro, ahora no son alianzas, claro. Sumamos, bueno, dame los votos tuyos para hacer frente. Global. Vos decime una cosa, porque no quiero que nadie interprete que este es un discurso contra el oficialismo. Compará las propuestas de la oposición con las del gobierno respecto al campo. ¿En qué se diferencia? Porque desde la oposición es fácil decirle al gobierno, propongo que sacar las retenciones. Es fácil. Cuando vos llegues al gobierno, ¿vos creés que la vas a sacar? Claro, si el gobierno vive de las retenciones. Bueno, pero sabemos que siempre las promesas suman puntos, suman votos. ¿Vos creés que la oposición va a sacar las retenciones? Y la oposición no dice lo que se necesita es una política agraria, porque no tiene ni siquiera capacidad de hacerla. Cuando el IRTA dice sacar las manos del campo, ¿qué es una demagogia total? ¿Cómo va a sacar las manos del campo? El Estado tendría que hacerse presente en el campo. Sí. Vos recorres la Argentina y ves plantas de Bunge por todas partes, de Nidera, de Cargill. ¿Qué es eso? Es cierto. Son las corporaciones. ¿Y el Estado? ¿Dónde está? No está.